Entonces, acá tengo una composición en donde tengo básicamente un elemento 2D, ¿ya? Yo lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en diagonal, ¿ya? Libremente hacia cualquier lado, ¿ya? Menos en 3D, ¿ya? Si se fijan acá, tengo solamente dos valores que corresponden a X e Y. X e Y. ¿Y por qué es importante saber que esos dos valores corresponden a X e Y? Porque ahora cuando trabajemos en 3D va a haber otro valor más, un tercer valor que corresponde a Z. ¿Qué es Z? Z corresponde a el valor de profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar el objeto y aquí al costado, en los definidores, hay un cubito, ¿ya? Ese cubito corresponde a capa 3D. Si se acuerdan, nosotros para activar el desenfoque movimiento activamos acá y luego activamos acá, ¿ya? Para activar el desenfoque movimiento en esa capa. En este caso, para activar el 3D, en esta capa vamos a hacer clic debajo del cubito, obviamente en la capa correspondiente. ¿Ya? Cuando hacemos eso, se va a activar un manejador que tiene tres flechas hacia arriba, que es Y, arriba y abajo, hacia el costado, que es X, y en Z, que es hacia la cámara o hacia atrás, digamos en profundidad. Ahora, si yo veo las propiedades de este elemento, vamos a ver en transformar, ya no tengo solamente posición, escala, orientación, rotación y opacidad, sino que tengo la orientación y tengo rotación en los tres planos distintos, en X, Y y Z. Veamos qué pasa si roto, por ejemplo, este en X, Y y Z. Siempre que yo haga alguna transformación, vamos a cambiar un poco el color del fondo para que se vea mejor. Ya, ahí tenemos los tres ejes. Si yo me coloco encima de cualquiera de ellos, ya con esta herramienta de rotación o la herramienta de selección, voy a afectar solamente ese que dice Y, por ejemplo. Si me coloco encima de la flechita verde, va a salir Y, y solamente voy a afectar el objeto en ese eje. ¿Ya? Si yo hago una transformación encima del elemento, sin ponerme encima del gizmo, que es así como se llama, el movimiento va a ser libre, ¿ya? Fíjense que estas transformaciones nuevamente se llevan a cabo desde el punto de anclaje, ¿ya? Si yo quiero mover el punto de anclaje, entonces movemos eso. ¿Ya? Ahora, fíjense en eso. Yo puedo sacar el punto anclaje de mi objeto, ¿ya? Del plano 2D. Ya eso me puede servir para hacer movimientos como ese. Si yo quiero restaurar todas las transformaciones, ya sea punto anclaje, posición, escala, etc., aquí arriba, donde dice transformar, justo en esa línea, aparece lo que dice rest, ¿ya? Que corresponde a restaurar. Ahí mi objeto va a seguir siendo 3D, pero los cambios que le hice van a ser eliminados, ya sea de posición, escala,
rotación, etc. Muy bien. Entonces vamos a ver en transformar con el objeto mismo que yo además de punto de anclaje y posición escala tengo orientación, que es hacia dónde va a estar orientado mi objeto, ¿ya? Que funciona en los tres ejes nuevamente, X, Y y Z, ¿ya? Y rotación, que viene siendo básicamente lo mismo, pero con una gran diferencia. Si yo vamos a restaurar esto. Si yo, por ejemplo, quiero que mi objeto, en este caso, ya le vamos a poner 3D, dé una vuelta completa, ya digamos que en orientación, voy a dar la vuelta. Esa es la animación que obtengo. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien se le ocurre? Digamos que yo doy una vuelta completa y esa es la única animación que obtengo, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo? Sí, pero no. Veamos qué pasa si es que hago lo mismo con un objeto 2D, con rotación, muevo el objeto, ya este objeto es 2D, lo voy a mover hacia abajo, y este objeto sí da la vuelta completa. En cambio el otro no da la vuelta completa. Eso es básicamente... ¿Cómo? ¿Falta la profundidad? No es. Pasa que cuando en rotación, acá en el objeto 2D, solamente tengo rotación, ¿ya? Y en rotación tengo siempre sí o sí el X, ¿ya? Quiere decir que si llego a 360, o digamos 361, ya tengo una vuelta completa, ¿ya? En orientación no me aparece eso, no me aparece el X, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero dar una vuelta completa, digamos, en ese sentido, ¿en qué rotación debería hacer la animación? ¿Z? Y, exactamente. ¿Ya? En Y. Porque Y corresponde a esta flechita verde. ¿Ya? Pero en ese caso tengo que hacer la animación desde acá. Ya no me sirve hacerlo con el cursor. Ya podría... Porque si lo hago con el cursor, voy a estar modificando la orientación. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres elementos que son nuevos, rotación, digamos en X, Y y Z, y además tenemos opciones de material que los vamos a ver luego. ¿Ya? Vamos a borrar esto. ¿Y cuál es la gracia de un elemento 3D? Es que si yo voy a capa, nuevo objeto, puedo agregar una cámara. Voy a poner aceptar así nomás. Una nueva capa que va a ser de luz. Voy a hacer una luz centrada. Ya que me va a dar la posibilidad de iluminar este objeto. Voy a hacer un sólido. Lo voy a tirar hacia atrás. Lo voy a convertir en 3D también.
Y le vamos a cambiar el color. ¿Ya? A la luz, por ejemplo, yo le puedo decir en opciones de luz que proyecte sombras. Si le digo a la luz que proyecte sombras, el objeto que quiero que proyecte sombras también debe tener activada esa opción de proyectar sombras. ¡Oh, santo cielo! Puedo modificar la luz de la sombra, la oscuridad, perdón, la difusión de la sombra también. El ángulo de cono. Entonces, si yo muevo esta luz, obviamente la sombra se va a mover porque obviamente está afectando a mi objeto de manera distinta. Puedo usar ese sólido como suelo. Y si se fijan, el suelo reacciona, digamos, la sombra. Bueno, no se ve mucho ahí. Y vamos a subir el power. ¿Ya? Y con la cámara, esta cámara tiene distintos modos de transformación. Tiene punto de interés, posición, orientación y rotación. Con la herramienta que está entre la herramienta de rotación y la herramienta de panorámica trasera o punto de anclaje, yo puedo acceder a los distintos tipos de transformación o de movimiento de la cámara. La cámara orbital corresponde a eso. Luego, la cámara de rastreo, solamente en sentido, digamos, más o menos plano, en un movimiento 2D, hacia los costados y hacia arriba y abajo. Y la herramienta de rastrear corresponde a profundidad. Si yo quiero manejar de manera rápida la cámara, fíjense que con la letra C yo la voy a estar manejando. ¿Ya? ¿No fue la pregunta para funcionar con los elementos 3D? Exactamente. Entonces, si voy apretando la tecla C varias veces, voy a estar cambiando de herramienta de cámara. Y vamos a cambiar el color a esto. Por ejemplo, si le cambio ahí la transmisión de luz, si le activo la transmisión de luz, el objeto es como si fuera, por ejemplo, de acrílico o de vidrio, de color, y eso le va a estar traspasando el color también a la sombra, ¿ya? A la proyección. Esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como 2,5D? Básicamente porque es un cartoncito, ya no es un objeto 3D real. Ya es como si tuviera un cartón, una maqueta. Ya, pero en base a esto yo puedo generar algunos objetos o
o alguna apariencia, algo con cierta apariencia 3D. Por ejemplo, si hiciera un cubito, vamos acá a eliminar esos elementos. Voy a generar una nueva capa de forma. Vamos a ver, ahí le voy a poner que el contenido sea un rectángulo. Además le voy a agregar un relleno. Vamos a cambiar el color. Y lo voy a transformar en 3D. ¿Por qué hice la capa de forma así y no dibujando para que el centro me quedara de inmediato, digamos, en el centro? ¿Ya? ¿Se dieron cuenta cómo lo hice, no? Lo borro. Botón derecho o puede ser directo a capa, nuevo, capa de forma. ¿Ya? Y en esta capa de forma, de momento, hay absolutamente nada. Si yo abro acá, capa de forma, el contenido no tengo la posibilidad de abrirlo. Ya, si se fijan ahí, el contenido no tiene flechita. Es porque todavía no tiene contenido esa capa de forma. Si hago clic aquí en agregar, puedo ponerle rectángulo y aquí se va a hacer un rectángulo. Pero en este momento el rectángulo no tiene relleno. Así que también le voy a agregar relleno. Ya, digamos, la manera más lenta de hacer una capa de forma, pero la ventaja que tiene es que lo puedo generar directamente desde el centro. Ya, entonces acá, por ejemplo, esta capa de forma voy a hacer que sea 3D. Voy a resetear la cámara también. Está para el lado de los quesos. Y el objeto, de hecho le voy a mover el punto anclaje a una de las esquinas. Y lo transformo en 3D. Ahora, esa misma capa de forma la voy a duplicar y la voy a rotar. Si lo hago con la tecla Shift apretada, eso se va a limitar a los 45-90 grados cuando lo rote. Voy a duplicarlo de nuevo con comando D y lo voy a rotar en X. ¿Ya? Y si uso la cámara, por ejemplo, ahí tengo un objeto pseudo 3D. ¿Ya? Obviamente, si duplico eso, lo llevo hacia el frente, voy a duplicar ese también. Ahí tenemos un objeto 3D. Bien, ahora ¿qué pasa si yo quiero rotar ese objeto 3D no con la cámara? ¿Ya? Si yo trato de rotarlo... Ya vamos a bloquear el fondo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder rotarlo? Exacto, ¿y cómo lo podría agrupar? Ya, vamos a hacer una precomposición para ver qué pasa. Lo voy a precomponer. Voy a ponerle cubo. Y ahora mi cubo
No. Es nuevamente un cuadrado plano. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que apretar el solcito para llamar las propiedades originales de las capas. ¿Ya? Entonces ahora si yo quiero ese cubito lo puedo rotar acá sin problema. ¿Ya? Otra manera de hacer eso podría haber sido con un objeto nulo o agrupando todos los objetos. Si yo hago doble clic acá, agrupando todos los objetos, por ejemplo, a un objeto null o una de las capas de forma. En este caso, ya esa es otra opción. Ya, pero está bien la opción de la precomposición. Entonces, si yo le pongo proyectar sombras a ese en las capas originales, ¿ya? Lo puedo hacer seleccionándolas todas, voy a opciones de material y le pongo proyectar sombras activado. ¿Ya? Ahí inmediatamente en la composición madre, esto va a quedar con sombras activado. ¿Ya? Esto después lo puedo duplicar. Ya tengo un elemento pseudo 3D. Obviamente cada una de esas capitas puede ser una imagen distinta. Ya le pueden cambiar el punto de anclaje si lo quieren mover en algún otro sentido. ¿Está más o menos claro, no? Las esferas, ¿cómo la